Durante el proceso en la Comisión de Ética contra el senador Albert Torres Berríos por acusaciones presentadas por la señora Alba González Rivera, ex empleada de su oficina, fui testigo de lo fácil que es caer en la tentación de ignorar los datos objetivos, con tal de agradar a la opinión pública. Y todavía más, fui testigo del miedo, por no decir pánico, que algunos compañeros le tienen a los señalamientos infundados, distorsionados y falsos que pudiesen publicarse, y con tal de no caer en esa redada mediática y de proteger sus propias reputaciones, fueron capaces de ignorar incluso la evidencia directa exculpatoria. Además, también fui testigo del lodazal político, de ese que hace alarde de pulcritud mientras esconde el sarro de la manipulación, con tal de avanzar los intereses políticos e ideológicos por encima de la justicia. Y hoy, llegado el momento de tener esta discusión pública, primero le dejo saber al país que los fundamentos que sustentaron mi decisión en este caso fueron presentados en un voto particular donde explico la razón de mi voto. Desconozco cuántos de ustedes, compañeros, han podido leer los argumentos que allí esbozo, y por eso hoy quiero compartirles los datos incontrovertibles que no pueden, en justicia, ser obviados ante nuestra toma de decisión. Primero, desde el inicio del proceso le planteé a la comisión que estaba actuando sin jurisdicción. El querellado, el senador Albert Torres Berríos, argumentó que no se le entregó la copia del referido del presidente como le exige el reglamento. Por su parte, el director de la Comisión de Ética admitió que más allá de decirnos que diligenció adecuadamente la copia del referido, solo podía producir como evidencia de la entrega de dicho referido una hoja de trámite que decía: entrega de documentos referidos por el presidente del Senado. Es decir, se trata de un documento donde no se especificaba qué tipo de documentos alegadamente se entregaron. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la comisión optó por derrotar el planteamiento de falta de jurisdicción. Por lo tanto, compañeros, sepan que el precedente que aquí se estableció es que la comisión puede llevar a cabo un proceso en su contra sin tener certeza de que se le entregó copia de la querella o el referido, como obliga el reglamento. Esto, a mi juicio, establece un precedente fatal para la justicia, porque desde mi perspectiva constituye una violación al debido proceso de ley. Garantía jurídica que es indispensable para que los procesos como estos no caigan presos de las arbitrariedades, de las emociones personales y de las cacerías políticas. Los tiempos de juzgar tirando piedras en las plazas creo que hace tiempo quedaron atrás. En cuanto a la investigación de recursos humanos, es altamente cuestionable que la abogada encargada de la misma y que fue citada a declarar ante la comisión indicó, y escuchen, que le otorgaba credibilidad a la señora González Rivera, a la misma vez que admitió que la investigación estaba inconclusa y que no había tenido la oportunidad de entrevistar al senador y a ninguno de sus testigos. Es decir, que solo conocía una parte de la historia. No hay duda de que su declaración quedó manchada por la precipitación de una conclusión inoportuna y evidentemente parcializada. Ahora bien, en torno a la controversia sobre la evidencia admitida y rechazada, sobre la que se ha comentado muchísimo, no solamente aquí, sino también en los medios, desde la desinformación. Deben saber que como parte del referido del presidente habían 4 declaraciones escritas que no estaban firmadas ni juramentadas. Es decir, se trataban de declaraciones por las cuales nadie asumía responsabilidad.
Y había otra declaración que, aunque estaba juramentada, la misma había sido presentada en exceso de los 60 días que establece el reglamento. Por consiguiente, y a manera de una interpretación impar y materia, al amparo de la sección 16 del reglamento, la mayoría determinó inadmisibles estos documentos. Es importante hacer hincapié en que estos eran documentos que la señora González no trajo ante la consideración de la comisión, sino que eran parte de una investigación inconclusa de recursos humanos. Es a la luz de estas consideraciones que mi voto fue a favor de la mayoría para que se excluyeran esos documentos. Ahora bien, luego, cuando la señora González le solicitó personalmente a la Comisión de Ética que entrevistaran a varios testigos con relación a las alegaciones, mi voto fue a favor de que se le permitiera a la señora González Rivera presentar a sus testigos. Sin embargo, la mayoría optó por lo contrario. Ahora voy a entrar a discutir los méritos del referido. ¿Cuáles fueron las controversias ante nuestra consideración? Primero, si el senador Albert Torres Berríos había incurrido en conducta constitutiva de acoso laboral. Y segundo, si el senador había solicitado a sus empleados, incluyendo a la señora González, pagos o beneficios económicos para sí. En cuanto al primer asunto, al preguntársele a la señora González sobre los eventos en los que ella fundamenta sus alegaciones de acoso laboral, y se le preguntó, y le pregunté yo directamente, ¿cuáles habían sido esos incidentes donde ella estuvo directamente involucrada con el senador? Y la señora González relató 3 eventos. 3. Uno en marzo, otro en abril y otro en junio. El primero, y voy a narrarlo brevemente para beneficio del público que va a estar escuchando esto, trataba sobre una llamada que el esposo de ella le hizo al senador cuestionando asuntos internos de su oficina, y ella alega que el senador le contestó que se cree el PZS, peseta es el apodo de su esposo, que me va a bajar los pantalones y me va a dar papau. El siguiente evento que narró la señora González fue el senador Torres Berríos, estaba hablando en una reunión de equipo. El senador Torres Berríos comentó: los trapos sucios se lavan en la casa. Y la señora González Rivera indicó que ella se sintió aludida porque el senador hizo ese comentario. Ella lo interpretó que se trataba de ella por la llamada que había hecho su esposo a la oficina del senador. Y el tercer incidente fue el 25 de junio. Fue una situación donde el senador fue a la comisión a cuestionar por qué la comisión estaba solicitando tantas prórrogas para presentar los informes, y que el senador alegadamente, según dice la señora González, la señaló con el dedo y le dijo: tú me fallaste. Estos fueron los incidentes que narró la señora González, donde ella dice que estuvo directamente relacionada en una situación con el senador. A su vez, durante el interrogatorio ante la comisión, la señora González Rivera hizo las siguientes admisiones. Estas fueron admisiones que hizo la señora González ante preguntas que yo le hice. Admitió que presentó la queja de acoso laboral luego de que fue notificada de que no iba a recibir más el diferencial de $2,000. Es decir, que nunca antes había ido a la Oficina de Recursos Humanos a presentar queja alguna. Por otra parte, que nunca le expresó al senador Torres Berríos su desaprobación o queja por alguna de las conductas alegadas por esta. Además, que no tenía contacto frecuente con el senador Torres Berríos porque su oficina, la de la comisión, estaba distante de la oficina del senador Berríos, estaban en edificios distintos. Por otra parte, también dijo que todos los cuestionamientos del senador Torres Berríos hacia ella estaban dirigidos a los trabajos de la comisión. También dijo que reconoció que ciertamente la comisión se encontraba atrasada en sus trabajos, y finalmente admitió que, a pesar de sus alegaciones, nunca sufrió daño emocional que afectara su desempeño en el trabajo. Y todo esto es importante, estas admisiones, porque estamos hablando de acoso laboral, no según cada cual de nosotros lo quiere interpretar, sino a la luz de la Ley 90 del 2020, que establece unas definiciones precisas sobre lo que es el acoso laboral. Y entre la definición de esta conducta se habla de conducta no deseada, conducta repetitiva
conducta abusiva, conducta que impida ejecutar sus funciones o tareas de forma normal. Y la señora González durante su interrogatorio dijo que ella se daba un 9 de un 10 en la ejecución de su trabajo. Definitivamente no se vio impactada en la función de la oficina, según ella alega. Las declaraciones de la señora González son prueba directa de la falta de los elementos indispensables para que se configure el acoso laboral conforme a la ley. En cuanto a la en cuanto a la alegación de solicitudes de dinero, ante la comisión no hubo prueba admisible y creíble que pudiese establecer que el senador Albert Torres Berríos directa o indirectamente solicitó dinero o donaciones o regalos que a su vez los recibió en violación de las disposiciones del Código de Ética. La señora González Rivera no solo no pudo aportar prueba alguna con relación a estas alegaciones, sino que a preguntas directas de la senadora González Huertas, la señora González admitió que el senador Torres Berríos nunca le solicitó dinero, ni a ella ni a su esposo. Por su parte, el senador Albert Torres Berríos sí estableció que sin su autorización, empleados de su oficina estaban solicitando aportaciones de dinero para una fiesta de cumpleaños sorpresa para el senador y que tan pronto él advino en conocimiento de dicho hecho, lo desautorizó de forma inmediata. Dicha declaración fue confirmada por el testigo del querellado. Y para concluir, compañeros, ante la consideración de la Comisión de Ética, objetivamente hablando, no existe evidencia alguna que pueda establecer que el senador Albert Torres Berríos incurrió en acoso laboral. En cambio, sí existe prueba directa, la cual consiste en las propias admisiones de la querellante. Repito, tenemos prueba directa, que consiste en las propias admisiones de la querellante, que confirman la ausencia de los elementos indispensables para que se configurase el acoso laboral. A su vez, no existe evidencia alguna que pueda establecer que el senador Torres Berríos solicitó dinero, pagos o beneficios económicos para sus empleados, para sí o familiares. Lo que existe son, nuevamente, admisiones de la propia señora González Rivera, aceptando que ni a ella ni a su esposo, el senador Torres Berríos, le solicitó dinero o regalos o beneficios económicos. Y no puedo terminar sin decir que en el caso de que se hubiese corroborado las alegaciones de acoso laboral y de violación a las secciones 5H e I del Código de Ética del Senado, lejos de recomendar y complacerse con proponer una penalidad de $5,000 y que le quitaran la presidencia de comisiones como lo propusieron los senadores que firmaron el informe de minoría, entiendo que lo procedente hubiese sido proponer como sanción la expulsión del senador. Pero los que firmaron el informe de minoría no lo propusieron porque saben que los propios datos no sustentan sus conclusiones. Que sepa el país que mi responsabilidad ante la Comisión de Ética y ante el pueblo que me eligió es juzgar a base de la prueba admisible presentada y no a base de las meras alegaciones de emociones o de intereses políticos partidistas. Que sepa el pueblo de Puerto Rico que el apego a la verdad, al derecho y a la justicia guiaron mi voto a favor del informe de la mayoría. Compañeros, no tengamos miedo de ser justos. Tengámoslo de ser injustos por agradar la opinión pública. Esas son mis palabras, señor presidente.